Buen día, buena tarde, buena noche, mi gente, cuando sea que ustedes estén viendo esto. Bienvenidos a Tournaments, Torneos de Medicina, un evento de Med en un clic y rompiendo la botella. Este es el primer torneo de medicina de la República Dominicana, donde yo, Francisco Frías, ya doctor, voy a estar siendo su host, el que va a estar acompañándolo, ¿verdad?, como anfitrión durante todo este evento. Y aquí todo el mundo va a ganar. Dígase que la gente se va a llevar beca, bono de consumo, equipo médico y muchos otros premios full interesantes que si usted como yo quieren saber quién se lo va a llevar, usted tiene que quedarse hasta el final del video. Bien, people, entonces ahora yo les voy a explicar cómo funciona este asunto. Aquí vamos a tener 8 participantes, los cuales se van a enfrentar en parejas. Esas parejas, el enfrentamiento va a consistir en 2 fases. Una primera fase en la cual los participantes, yo le haré preguntas de selección múltiple, y una segunda fase en la cual los participantes se enfrentarán cara a cara haciéndose preguntas entre ellos. Al final, el participante que acumule la mayor cantidad de puntos pasa a la siguiente ronda. En caso de haber un empate, se le hará una pregunta y el participante que responda primero pasa a la siguiente ronda. Para que este evento sea 100% real y sea lo más natural y lo más transparente posible, vamos a contar con una jurado, la doctora María González, que nos va a estar dando soporte y nos va a estar dando verificación de cualquier inconveniente que nosotros tengamos. Y ella nos va a estar ayudando detrás de cámara. Bien, mi gente, entonces ahora vamos a la parte interesante de este programa, donde vamos a conocer los enfrentamientos de las parejas. Entonces, para ese proceso, lo que vamos a hacer es que tenemos una cajita aquí, donde tenemos los nombres de todos los participantes. Yo voy a proceder a sacar un papel que tiene escrito el nombre del participante, y el primer nombre que yo saque se enfrentará con el segundo nombre. Entonces, una vez dicho esto, vamos al juego. Muevo la caja y introduzco mi mano. Entonces, el primer participante es Darly. Pasa por aquí, Darly, ponte aquí. Bien. Y el segundo participante, vamos a ver quién es el segundo participante. El segundo participante es José Luis. Entonces, nada, ya sabemos que la primera batalla será entre José Luis y Darly. Esa es la 1. El segundo enfrentamiento, vamos a ver quiénes serán los afortunados, ¿verdad?, que vamos a tener en este segundo enfrentamiento. La primera persona es Pedro. Y Pedro se enfrentará contra... Vamos a ver. Pedro se enfrentará contra Miguel. Entonces, el segundo enfrentamiento será Pedro contra Miguel. El tercer enfrentamiento, vamos a ver quiénes serán los participantes. Ya solamente quedan 4. Será la primera persona, Ariel. Y Ariel se enfrentará contra Daniela. Sabemos que el tercer enfrentamiento será entre Ariel y Daniela. El último enfrentamiento, ¿verdad? Estamos todos muy intrigados, ¿verdad?, por saber quiénes son. No sabemos, ¿verdad?, quiénes van a ser. Entonces, la primera persona es Cintia. Me muero por saber quién es. Vamos a ver. Yarleni. Y nada, chicos, este es el último enfrentamiento entre Cintia y Darleni.
Sin nada más. ¿Cómo? Yarleni. Ay, hermana mía, vamos de nuevo. Bien, chicos, el último enfrentamiento será entre Cynthia y Yarleni. Sin nada más que decir, que empiecen los Juegos del Hambre. Si necesito lo que sueñe para salvar nuestra nación. Mi asignatura favorita es histología. El objetivo principal, aprender. A mí se me hace más fácil entender las cosas cuando yo sé el porqué de todo. Es que no, que el agua lo mejor. Perder la timidez, o sea, tener más confianza en mí. Que siempre hay que seguir estudiando y que no siempre nos vamos a saber todo. Mi disciplina y perseverancia. Yo cuando me decido en algo, en verdad lo logro. Bienvenidos de vuelta, ¿verdad?, a este primer episodio de Tournaments. Y le voy a explicar brevemente en qué consiste esta fase del Top 8. Los participantes, como ya ustedes vieron, cada uno se enfrentarán frente a frente contra el participante que fue seleccionado. Entonces, aquí vamos a tener, ¿verdad?, dos fases, donde la primera fase va a consistir en que se le va a hacer 3 preguntas a cada participante. Esas preguntas se va a elegir de esta caja y se le va a dar opciones. Son preguntas de selección múltiple. Si el participante selecciona la respuesta correcta, pues obtiene un punto. En el caso de que el participante seleccione la respuesta incorrecta, pues yo tocaré este botón que indica que la respuesta es incorrecta. En esta primera fase se le harán 3 preguntas a cada participante, como ya dije. En la segunda fase se harán 2 preguntas, pero en ese caso yo no intervendré, sino que entre los mismos participantes se harán preguntas cara a cara, en la cual uno hace la pregunta y el otro responde. En ese caso me auxiliaré del jurado para verificar si la pregunta es correcta o incorrecta. En el caso de que la pregunta sea correcta, pues el participante obtiene el punto. En el caso de que la pregunta sea incorrecta, pues ya todos sabemos lo que pasa. Sin nada más que decir, vamos a dar inicio al evento. Entonces nada, vamos a llamar a los participantes, ¿verdad?, que se enfrentarán en esta primera ronda. La primera pareja fue, en primer lugar, tenemos a la dama, Darly. Pasa por aquí, por favor. Bien, Darly, ¿cómo te sientes? Nerviosa. Nerviosa. Sí. ¿Tienes algo que Es un decirle? buen contrincante, la verdad. Ah, dice que José Luis es un buen contrincante. Sí, la verdad sí. Ah, ¿ustedes se conocen desde antes? Lo necesario, no hace mucho. Ah, bueno. ¿Tienes algo que decirle al público que te ve desde casa? Disfruten mientras puedan. Mi nombre es Darly Rebeca Felizaira Sindor. Estudio medicina. Acabo de entrar a la carrera ahora en la UAS. Y estamos aquí viendo qué nos separa el futuro. Muy bien. Pero yo tengo como una relación como así, amor y odio con anatomía. Tipo, me gusta y a la vez me hace desafiarme, de verdad. Entonces, bueno, sin nada más que agregar, vamos a llamar al segundo participante, que es José Luis. ¿Cómo estás, José Luis? Bien, saludos. ¿Tienes algo que decir en relación a este enfrentamiento? ¿Qué te parece? Muy bueno, bien. Hay una caja de Pandora aquí. Sí, ¿verdad? Aquí tenemos la caja donde sacaremos las preguntas. Preséntate. Mi nombre es José Luis Peña Leonardo y soy estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Por el momento me gusta mucho medicina interna, pero por el momento me ha gustado mucho cirugía. Pero eso es por el docente. ¿Cuál es tu especialidad de medicina interna favorita?
favorita. Cardiología. Bueno, pues sin nada más que decir, vamos a empezar, ¿verdad? A dar inicio a esta primera fase, donde primero le haré las preguntas a Darling y luego a José Luis simultáneamente. Entonces, vamos a empezar. Aquí tenemos la caja, ¿verdad? Caja mágica, donde tomaré la primera pregunta. La primera pregunta para Darling. La asignatura es anatomía. Dice, la obliteración de la vena umbilical da origen a... Opción A, ligamento redondo. Opción B, ligamento coronario. Opción C, ligamento de Arancio. Opción D, ligamento de Treitz. ¿Cuánto tiempo para responder? Tienes 30 segundos para responder. Ok. La respuesta es ligamento de Arancio. Incorrecto. Entonces vamos ahora al turno de José Luis. Esa misma. No. No es la misma pregunta, vamos a hacer otra pregunta. Entonces, vamos a ver. La pregunta de José Luis es de histología. Dice, los vasos sanguíneos que se encargan de regular el flujo sanguíneo y son determinantes de la presión arterial poseen una túnica media bien desarrollada en comparación con las demás túnicas. Corresponden a, opción A, arterias de mediano calibre. Opción B, vénulas. Opción C, arteriolas. O opción D, capilares. Regula. ¿Puedes repetir las opciones? Disculpa. Sí, opción A, arterias de mediano calibre. Opción B, vénulas. Opción C, arteriolas. Y opción D, capilares. Vámonos por la arteriola. Correcto. Entonces, vamos con Darly nuevamente. Tomamos la pregunta. La pregunta es, genética. La anemia de células falciformes es una hemoglobinopatía que se caracteriza porque los eritrocitos adquieren una forma de hoz, que lo hace más susceptible a romperse, disminuyendo así su vida media normal, que es de 90 a 120 días. El origen de esta patología es una mutación en la cadena beta de la hemoglobina, donde en la posición 6 de este polipéptido se sustituye valina por ácido glutámico. ¿Cuáles son los codones que se intercambian para dar origen a esta hemoglobinopatía? Opción A, guanina, citosina y guanina por guanina, adenina y guanina. Opción B, guanina, adenina y guanina por guanina, timina y guanina. Opción C, adenina, uracilo y guanina por uracilo, adenina y guanina. Y opción D, guanina, uracilo, guanina por guanina, adenina, guanina. No me acuerdo cuál opción era, pero la respuesta es, se reemplaza guanina, adenina, guanina por guanina, timina, guanina. Correcto. Entonces vamos con José Luis nuevamente. Entonces, José Luis, tu pregunta es de fisiología. Dice, el efecto Bohr se refiere a el aumento de CO2 en la sangre hace que se desplace el oxígeno de la hemoglobina. B, el aumento del CO2 en la sangre hace que se desplace el CO2 de la hemoglobina. C, la unión del oxígeno a la hemoglobina tiende a desplazar el CO2 o dióxido de carbono desde la sangre. O D, la unión del oxígeno a la hemoglobina tiende a desplazar el oxígeno desde la sangre. Eso es lo que consiste en la afinidad que tiene el oxígeno por la hemoglobina. Entonces, tengo problemas en escuchar. Repite las opciones, disculpa. Está bien.
Decimos, la A, aumento del dióxido de carbono en la sangre hace que se desplace el oxígeno de la hemoglobina. B, el aumento del dióxido de carbono en la sangre hace que se desplace el dióxido de carbono de la hemoglobina. C, la unión del oxígeno a la hemoglobina tiende a desplazar el dióxido de carbono desde la sangre. O D, la unión del oxígeno a la hemoglobina tiende a desplazar el oxígeno desde la sangre. La D. La respuesta correcta era, el aumento del dióxido de carbono en la sangre hace que se desplace el oxígeno de la hemoglobina. Vamos con la última pregunta de Darly. Ahora va reñida la cosa. Entonces, la pregunta de Darly. Genética. Bueno, chica genética. Dice, la meiosis es un mecanismo de división celular exclusivo para células sexuales. La misma se divide en dos etapas, meiosis 1 y meiosis 2. ¿Cuál es el orden en que ocurren las fases de la profase de la meiosis 1? A, paquiteno, diploteno, leptoteno, cigoteno y diacinesis. B, paquiteno, leptoteno, cigoteno, diacinesis y diploteno. C, leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. O D, leptoteno, paquiteno, diploteno, cigoteno y diacinesis. ¿Puedes repetir la opción C, por favor? Claro. Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Wow, hay mucho bueno ahí. La opción B. La respuesta correcta era la opción C, precisamente. Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Entonces, vamos con José Luis. Entonces, la pregunta de José Luis dice, fisiología nuevamente. Todas estas condiciones aumentan o favorecen a la filtración del capilar, excepto A, aumento del coeficiente de filtración capilar. B, aumento de la presión hidrostática capilar. C, reducción de la presión colidosmótica del plasma. O D, aumento de la presión hidrostática intersticial. Ay. Otra mala. La C, se reduce el... Incorrecto. La respuesta correcta es D, aumenta la presión hidrostática intersticial. Eso no favorece la filtración, sino que se opone a ella. Se opone, wow. Entonces, sin nada más que decir, ¿verdad? Acabamos esta primera fase, entonces ahora vamos a la segunda fase, donde los participantes se harán preguntas entre ellos y tienen que responder. Esas preguntas no serán como estas, ¿verdad? Que son selección múltiple, sino que serán preguntas directas, donde el participante sin opciones tiene que responder. Entonces, sin nada más que decir, Darly, tu primera pregunta. Ok. Selecciona la asignatura y después la pregunta. Ok, la asignatura de bioquímica, creo. De bioquímica, de acuerdo. Ok. Bueno, José Luis. Sí. Ok. ¿Con qué se conjuga la bilirrubina para convertirse en bilirrubina conjugada? ¿Con qué se une? ¿Tú hablas cuando se encuentra en el hígado o cuando está...? Ah, bueno, cuando es para formar bilirrubina directa, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces, ahí se... espérate, la pregunta es ¿qué se une o cuál encima? La pregunta es ¿con qué sustancia se une la bilirrubina indirecta para formar una bilirrubina directa? Ok, ella se une con el ácido glucurónico, es decir, a través... Bueno, ácido... Sí, ya sé la respuesta. No te compliques. Respuesta correcta. Entonces, José Luis, di la materia y luego procede a hacer la pregunta. La materia es histología.
Histología. ¿Cuál es la función de la urogastrona? Función de la urogastrona. Ok. La urogastrona. Urogastrona. La verdad, por relación, yo diría que tiene funciones gástricas. En este caso, ayudar a la descomposición de los alimentos indirectamente. ¿Qué dice el jurado? Nah. Incorrecto. Entonces, José Luis. La función de la urogastrona es que ella se encarga de la inhibición del ácido clorhídrico y también ayuda a la proliferación del tejido ¿De cuál tejido? epitelial. Del tejido epitelial. Ok. Muy bien. Entonces, vamos de nuevo con Darly. Tomando en cuenta, es importante recordar que la urogastrona, ¿verdad?, se produce en el intestino delgado. Entonces, tiene sentido que inhiba la síntesis de ácido clorhídrico, porque si ese ácido cae en un epitelio que se está, por así decirlo, renovando, podría traer alteraciones epiteliales. Entonces, Darly, te di tiempo ahí para que pensaras, ¿verdad?, en tu materia y en tu pregunta. Sí, la verdad es que está fuerte. Vamos con anatomía. Anatomía. Ok. ¿Cuáles son las capas de las válvulas cardíacas? ¿Cuáles son las capas de las válvulas cardíacas? Las capas de la válvula cardíaca. Bueno, tenemos la capa ventricularis y esponjosa. Son capas de capa ventricularis, esponjosa. Me falta una. No sé. ¿Qué dice el jurado? Falta una. Entonces, ventricular esponjosa y la no, intermembranosa no es. Es Y no hay tiempo. No, por si acaso. Bueno, está bien. No me acuerdo de la ventricular y esponjosa y la. Entonces, ¿qué dice el jurado? ¿Se la damos válida o no válida? Entonces, el jurado dice que no se la damos válida. Entonces, cariño, ¿verdad? Darling, ¿cuáles son las capas? Está la capa ventricular, la capa esponjosa y la capa fibrosa. De acuerdo. Bien, entonces, José Luis, di la asignatura y luego haz tu pregunta hacia Darly. La asignatura es genética. Genética. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la causa más habitual en el número de las anomalías cromosómicas? La causa más frecuente de anomalías cromosómicas. Numérica, es decir... De una aneuploidía. Ajá, exacto, de una aneuploidía. Por ejemplo, tenemos el síndrome de Down. ¿Cuál es la causa más habitual? Ok. O sea, ¿tú quieres que yo te diga cuál de las aneuploidías es la causa más habitual? No, él quiere que tú le digas cuál es la causa más frecuente por la cual se producen las aneuploidías. Correcto. Ok. Bueno, ya que usaste el ejemplo del síndrome de Down, podría decir que sería una trisomía cromosómica, que en este caso se podría decir que en vez de que hayan dos cromosomas en un par, se replica una. Eso es lo que pasa en el síndrome de Down, pero la pregunta consiste en por qué se da ese cromosoma extra. Eso es lo que él quiere que tú le respondas. ¿Cuál es la causa de que haya 3 cromosomas? ¿O cuál es la causa? O sea, ¿por qué pasa eso? Ok. Hay muchos factores. Uno de ellos es el hecho de que sabemos que los cromosomas tienen brazos cortos y brazos largos.
hay una razón en la que, ¿cómo se llama? Es como cuando un brazo, ya sea corto o largo de un cromosoma, es transpuesto con otro. Una translocación, tú dices. Puede ser una translocación y también puede ser, o sea, tengo la idea, pero no tengo los nervios y no me sale. Vuelve a hacerme la pregunta para volver a organizar mis ideas. Tiempo. Entonces vamos a validar con el jurado y dice... ¿Cuál es la respuesta? La respuesta correcta es... No dilución. Es decir, tenemos que son mosaicos de translocación y no dilución. Las que tú estás mencionando, micro de lesión, Sí. son ya de estructurales. No dilución. O sea, sería una no disyunción meiótica, la principal causa, por ejemplo, del síndrome de Down. Ok. Bueno, aquí perdí. Entonces, Te dije que era fácil. aquí concluimos, ¿verdad?, en este primer enfrentamiento, donde tenemos, ¿verdad?, un ganador. Esta batalla fue muy reñida, ¿verdad?, nos mantuvo, ¿verdad?, con los pelos de punta todo el tiempo, pero la persona que salió victorioso en este caso fue José Luis. Gracias. Gracias. Excelente competidora. Entonces, no pero te le fui vayas. con maldad de la primera. No te vayas todavía. Como lo prometido es deuda, aquí dijimos que al principio que todos los participantes ganan. Entonces, para Darly tenemos dos premios. Tenemos un bono de consumo de uno de nuestros patrocinadores, que es Greenhouse RD. Aquí tenemos. Y también tenemos un curso gratis de electrocardiograma patrocinado por Mi Esteto. Entonces, Darly, muchas felicidades por participar. La medicina es una carrera compleja y muy amplia, donde realmente por más que tú sepas, créanme, tarde o temprano tú coges. Imposible sabérselo todo. Pero de todas formas te felicitamos y valoramos tu esfuerzo. Gracias. Sí. Bien, luego de ver el primer enfrentamiento, que fue bastante reñido y bastante interesante y bastante, ¿verdad?, nutritivo con todo lo que aprendimos, ahora vamos a pasar al segundo enfrentamiento, donde tenemos al primer, ¿verdad?, concursante de este segundo enfrentamiento, que es Pedro. Pasa por aquí, Pedro. Bien, Pedro, ¿cómo te sientes? Nervioso, muy nervioso. Es natural estar nervioso en estas situaciones. ¿Tiene algo que quiera decir? Hola, mami. Ok, mi nombre es Pedro Cabrera, tengo 23 años, estoy en el tercer semestre de medicina y me gusta la música, ese es mi hobby. Oh, perfecto. Toco guitarra. Oh, qué bien. Qué bueno. Bueno, los premios son un intensivo, sí, pero aprender, eso es lo principal. Ok, perfecto. Entonces, bien, el participante que se disputará, ¿verdad?, contra Pedro es Miguel. Pasa por aquí. Bien, Miguel, ¿cómo te sientes? Nervioso también, pero estamos aquí. ¿Algo que quieras decir antes de iniciar? No, realmente darle su apoyo a ustedes, han hecho muy buen trabajo en el torneo. Gracias. Gracias, gracias. 1, 2 y 3. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Moreta y estoy aquí en Tournaments. Bienvenido a Tournaments, Miguel. Realmente me puse muy contento porque casualmente yo tenía un par de meses pensando como que, wow, qué chulo sería si hicieran un torneo de este tipo. Y yo creo que uno solamente puede ser rival de uno mismo. Y la única competencia que uno tiene es la que uno tiene consigo mismo. Tú tienes que ser mejor que tu versión de ayer. Me gusta, me gusta. Bueno, chicos, ustedes saben la dinámica. 3 preguntas, selección múltiple. Luego ustedes van a un 1v1, ¿verdad? Un 1 versus 1, donde ustedes hacen preguntas entre ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, echen un poquito más hacia adelante. Bien, entonces, primero empezaré con Pedro y luego con Miguel. ¿De acuerdo? Entonces, ya saben la temática, gente. La cajita misteriosa.
¿verdad? Donde están las cosas interesantes. Tomo una pregunta para Pedro. Y la pregunta es la siguiente. Genética. ¿Cuál de las siguientes patologías no corresponde a una enfermedad de herencia autosómica recesiva? Fibrosis quística, drepanocitosis, galactosemia o síndrome de Marfan. Síndrome de Marfan. Correcto. Bien, turno de Miguel. Entonces, Miguel, la pregunta dice, de fisiología, ¿cuál de las siguientes moléculas se transporta por difusión simple? A, glucosa, B, aminoácidos, C, dióxido de carbono o D, bicarbonato. Dióxido de carbono. Correcto. Están on fire estos participantes. Entonces vamos a seguir con Pedro. Entonces, Pedro, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál de los elementos vasculares que pasa por... ¿Cuál es el elemento vascular que pasa por la cara posterior del cuerpo del páncreas? A, arteria esplénica, B, arteria pancreático-duodenal derecha, C, vena esplénica o D, vena hepática. La vena hepática. La respuesta correcta es vena esplénica. Entonces vamos con Miguel. Entonces, tenemos las preguntas aquí. De genética. Los nódulos de Leach, que son amartomas del iris, se encuentran en ¿cuál patología? A, neurofibromatosis, B, síndrome de Ehlers-Danlos, C, acondroplasia o D, enfermedad de Tay-Sachs. Repite las opciones. Neurofibromatosis. ¿Cuál tipo? General. Síndrome de Ehlers-Danlos, acondroplasia o enfermedad de Tay-Sachs. Tay-Sachs. La respuesta correcta era neurofibromatosis. Es que como ven dos neurofibromatosis, tipo 1 y tipo 2, o sea, no podía, tú sabes. Sí, pero no podía, o sea, tú sabes, yo podía sentar dos como uno, siento como un poquito ambiguo. Es cierto lo que tú planteas, pero de las otras patologías ninguna lo presenta. Incluso los nódulos de Leach son patognomónicos de la neurofibromatosis tipo 1 específicamente. Sí, faltó especificar que era tipo 1. Dale, vamos con Pedro. Entonces, Pedro, pregunta dice, de histología. La hematopoiesis es un proceso que consiste en la producción de elementos formes de la sangre. Tiene lugar principalmente ¿en qué órgano? Cuando hablamos del segundo trimestre de gestación. A, saco vitelino, B, huesos planos, C, huesos largos o D, hígado. Hígado. Correcto. Entonces vamos con Miguel. Pregunta es la siguiente, de fisiología. Están grabando una película aquí. La voy a coger de nuevo la pregunta. Entonces, la pregunta para Miguel es, anatomía. La arteria cística es rama de A, arteria hepática derecha, B, arteria hepática común, C, arteria hepática propia o D, arteria hepática izquierda. De la hepática derecha. Correcto. Entonces, bien, ahora vamos a pasar a la segunda fase, donde los participantes se harán preguntas entre ellos. ¿Cierto? Entonces, sin nada más que agregar, vamos a empezar con Pedro. Pedro, di la materia y luego hace la pregunta que le harás a Miguel. Ok, la materia es histología. Histología, una de las más preguntadas. Y la pregunta es, ¿cómo se llama el epitelio respiratorio?
¿Cómo se llama o qué tipo es? O sea, el nombre del epitelio respiratorio. Un epitelio pseudoestratificado, ciliado de células columnares. ¿Qué dice el jurado? Incorrecto. La respuesta correcta, Pedro, es... La respuesta es tejido epitelial cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. El detalle faltó, las células Caliciformes. así. Muy bien. Entonces, Miguel, tu pregunta hacia Pedro. Déjame pensar un poquito. Primero di la asignatura y luego Sí. la pregunta. Esa es de genética. De genética, de acuerdo. Sí. ¿Cuál vitamina está deficiente en personas que comen huevos crudos? Es muy común en personas que consumen huevos crudos. Repite la pregunta. O sea, ¿qué vitamina está deficiente en personas que consumen huevos crudos? O sea, a razón de comer huevos crudos. Entonces, la pregunta es de genética o de bioquímica. Bueno, sería bioquímica, sí, perdón. De bioquímica, correcto. Entonces, La verdad, no sé. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta correcta es biotina, vitamina B7. Porque el huevo cuando está crudo, la vidina, que es una proteína que tiene el huevo, se junta con la biotina y hace que no se pueda absorber. entonces, Pedro, lamentablemente. Bien. Entonces, tu turno, Pedro, nuevamente, para hacer una pregunta a Miguel. Ok, la materia que voy a escoger es genética. Genética. Ya que otra estamos muy en genética. preguntada. ¿Cuáles son los cromosomas autosómicos que poseen menos genes? Pregunta un poquito interesante. 22. Es como somos número 22. No. ¿Cuál es, Pedro? Son el cromosoma 21, 18 y 13. De acuerdo, o sea, lamentablemente, Miguel. Entonces, Miguel, tu turno nuevamente. Bien. Esta es de fisiología. De fisiología. Sí. ¿En qué parte de la nefrona se produce calcitriol? ¿En qué parte de la nefrona se produce calcitriol? Calcitriol. Sería en el túbulo contorneado proximal. En el túbulo contorneado proximal. ¿Qué dice el jurado? Correcto. Bien. Entonces, ¿qué que lo diga? Ya me perdí. Entonces, chicos, ya dando final a este segundo enfrentamiento, que también fue bastante reñido, tenemos como ganador a Pedro. Felicidades. Entonces, para Miguel, tenemos, ¿verdad?, lo prometido es deuda. Tenemos su bono de consumo de Greenhouse RD y también un curso de electrocardiograma patrocinado por MiEstet. Miguel. Entonces, chicos, esto cada vez se está poniendo mejor. Así que tienen que seguir viendo qué pasará en las siguientes rondas. Le damos un fuerte aplauso a estos dos, ¿verdad?, concursantes. Esta batalla fue bastante interesante, también fue bastante nutritiva. Así que quédate con nosotros para que veas lo que va a pasar en el siguiente enfrentamiento. Bienvenidos de vuelta al enfrentamiento número 3 de este primer episodio. Recuerda que si te está gustando esto tanto como a mí, recuerda dar like y compartir en el momento en cual consideres mejor. Entonces, sin nada más que decir, vamos a llamar a los participantes. A la primera participante que vamos a llamar es a Daniela. Pasa por aquí, por favor. Hola. ¿Cómo te sientes, Daniela? Un poquito nerviosa. Es normal, no pasa nada. ¿Y algo que quieras decir? No. Reservada. Hola, mi nombre es Daniela Sosa y estamos aquí. Me gusta retarme a mí misma, me gusta verme lograr lo que quiero lograr.
Qué bien. O sea, que tú dirías que una fortaleza tuya sería esa dedicación. Ajá, soy una persona dedicada. ¿Y tú no te atreverías a enfrentarte a un médico residente si las preguntas son de medicina general? Sí, Claro que sí, ¿verdad? ¿Por qué claro. no? Entonces, luego vamos a llamar a Ariel. ¿Cómo te sientes, Ariel? Bien, bien, bien. ¿Algo que quieres decir a la cámara? Bendecido. ¿Cuándo empezamos? Ya empezamos. ok. Eso va, eso va. Creo que, buenas, Ariel Peguero de este lado. Yo en realidad con yo aprender tengo. No sé si me entienden. Ustedes son los que saben, ya lo mejor estamos aquí como quiera. Ok. Entonces, chicos, ustedes conocen la temática ya. Le hacemos 3 preguntas de selección múltiple y luego ustedes se enfrentan en un 1 versus 1. ¿De acuerdo? Entonces, sin nada más que agregar, destapamos la caja misteriosa y procedemos a sacar preguntas de la caja misteriosa. Entonces, tomamos la primera pregunta para Daniela y dice la siguiente manera, de bioquímica. Wow, la primera pregunta de bioquímica. Dice, el tamaño y estructura de un aminoácido central está dado por A, grupo amino, B, grupo carboxilo, C, carbono central o D, cadena lateral. El carbono central. La respuesta correcta es cadena lateral. Entonces, bien, vamos a seguir con Ariel. Lo mismo. Veamos esto y tomamos una. Entonces, la pregunta de Ariel, de histología. La endotelina se conoce como el vasoconstrictor más potente. La misma es producida por A, células endoteliales, B, células musculares lisas, C, fibroblastos o D, el nervi vasorum. Te repito las opciones. A, células endoteliales, B, células musculares lisas. A. Correcto. Entonces, vamos a seguir con Daniela. Anatomía. Dice, el límite inferior del hiato de Winslow es A, pedículo hepático, B, vena cava inferior, C, vena porta o D, primera porción del duodeno. La C. Vena porta. Incorrecto. Entonces, vamos a continuar con Ariel. La respuesta correcta era primera porción del duodeno. Tomamos la pregunta. Y la pregunta es de anatomía también. El principal medio de fijación del hígado es A, ligamento falciforme, B, vena cava inferior, C, ligamento redondo o D, ligamento hepatoduodenal. Principal. La B. Correcto. Entonces, vamos con la última pregunta de Daniela. La pregunta es de histología. El hemidesmosoma es un complejo de unión celular cuya ubicación tiene relación con A, el borde basal de la célula epitelial, B, el borde lateral de la célula epitelial, C, el borde apical de la célula epitelial o D, el borde subapical de la célula epitelial. El borde basal. Correcto.
Última pregunta para Ariel. De genética. Dice, los genes son secuencias de ADN que codifican una proteína. ¿Cómo se le llama al lugar que ocupa un gen en un cromosoma? A. Locus. B. Loci. C. Alelo. O D. Intrón. Lugar que ocupa un gen. ¿Cómo es la pregunta? El lugar que ocupa un gen en un cromosoma. Repítame los nombres. A. Locus. B. Loci. C. Alelo. Y D. Intrón. ¿Será intrón? D. La respuesta correcta es locus. Entonces, chicos, finalizamos esta primera parte. Déjenme en los comentarios qué tal les está pareciendo, ¿verdad?, este tercer enfrentamiento. Porque ahora vamos a pasar al cara a cara, donde los participantes se van a hacer preguntas directas y el participante contrario tiene que responder. Daniela, primero di el nombre de la asignatura y luego di la pregunta que harás. Histología. De histología, la más preguntada, definitivamente. ¿Cómo se llama un síndrome que se debe a que los cilios del árbol tráqueo-bronquial pierden su movilidad? La pregunta es, ¿cómo se le llama a la patología la cual los cilios del aparato respiratorio se encuentran inmóviles? Participante no se sabe la respuesta, Daniela. El síndrome de Carter-Jenner. El síndrome de Carter-Jenner, una disnesia ciliar primaria. Entonces, vamos en el caso de Ariel. Ariel, primero di la asignatura y luego la pregunta, misma temática. Fisiología. De fisiología. Sería cómo el surfactante evita que se colapse los alveolos. Como el surfactante evita el colapso alveolar. Él inhibe, o sea, disminuye la fuerza de tensión superficial. Bien. Entonces, vamos a verificar con el jurado. Correcto. Entonces, hasta ahora tenemos un empate. Déjame en los comentarios quién tú crees que será el ganador de este tercer enfrentamiento. Daniela, continuamos contigo. La asignatura y luego la pregunta. Anatomía. De anatomía. Nadie pregunta bioquímica, no sé por qué. ¿Qué arterias irrigan la curvatura mayor del estómago? La pregunta es, ¿cuáles son las arterias que irrigan la curvatura mayor del estómago? Entonces, Ariel, tu respuesta es... Yo no pude apuntar otra cosa. Curvatura menor, curvatura mayor. Está la gástrica izquierda, la derecha, el vello uterino. Mi madre. Serían las arterias. Recuerda que el tiempo corre. Tu respuesta final es... Son gástricas, pero no me acuerdo el nombre. La respuesta correcta es... Daniela. Gastropiploicas, izquierda o derecha, o gastromentales, derecha, izquierda. La respuesta correcta sería gastroepiploicas o gastromentales, tanto derecha como izquierda. Correcto. Entonces, Ariel, tu pregunta. Entonces, de bioquímica. Pregunta de bioquímica. Bien fácil, tranquilo. Según su función, según la función, ¿cómo denominaríamos las enzimas?
sencillo. Óxidos reductoras, hidrolasas, liasas. No, o sea, la función de ella en sí, ¿qué sería? En complejo. ¿Qué sería una enzima? Catalizadores. Esa es la respuesta. Vamos con el jurado. Correcto. Entonces, chicos, damos, ¿verdad?, finalización a este, mejor dicho, tercer enfrentamiento, donde la ganadora es Daniela. Un aplauso. Remontada épica. Sí, dio una remontada épica, ¿verdad? Hizo algo que se llama, ¿verdad?, coming from behind, ¿verdad?, que vino de atrás. Entonces, nada, queremos, ¿verdad?, agradecerles, ¿verdad?, a ambos participantes. Daniela, ¿verdad?, pasa a una siguiente ronda. Y en el caso de Ariel, él se gana, ¿verdad?, su bono de consumo en Greenhouse y también su beca para un curso, taller de electrocardiograma patrocinado por Mi Esteto. ¿De acuerdo? Entonces, si a ti te está gustando tanto como a mí, cómo van estos enfrentamientos, da like allá abajo y suscríbete al canal. Bien, si tú estás disfrutando esto tanto como yo, si tú estás aprendiendo tanto como yo, si te está gustando tanto como a mí, dale like porque cada vez la cosa se está poniendo más y más y más interesante. Sin más nada que agregar, vamos a empezar con el enfrentamiento número 4, donde tenemos dos grandes mujeres que se van a enfrentar. En primer lugar, tenemos a Cintia. Pasa por aquí, por favor, Cintia. Entonces, Cintia, ¿cómo te sientes? Un poco nerviosa, la verdad. Sí, es normal que pase eso en este tipo de eventos. ¿Y algo que quieras decir? Nada, que independientemente de lo que pase aquí, yo soy más inteligente en persona, pero no se lleven. Saludos a todos, mi nombre es Cintia Santana, estudiante de término, o sea, médico interno. Que mi objetivo, más que todo, va a sonar un poco cliché, pero realmente es divertirme, porque siempre a veces uno va con expectativa, pero muchas cosas pueden pasar. Entonces, al final de todo, que sea divertirme, disfrutar el proceso y quizá acordarme o aprender de los demás compañeros. Bien, entonces ahora vamos a llamar a la contrincante de Cintia, a Yarleni. Pasa por aquí, por favor. Yarleni, ¿cómo te sientes? Nerviosa también. Sí, ¿algo que le quiere decir al público? Nada, deséame suerte. Hola, mi nombre es Yarleni, tengo 18 años de edad, yo estudio en UAS. Lo que más me motiva a participar es, obviamente, tener más conocimiento y romper para cuando entre a carrera, ya que aún estoy en premédica. Bueno, muchas gracias, Yarleni. ¿Qué te pareció el café y el lugar? Muy rico, en verdad. Me encantó. Sí, entonces, chicas, ustedes saben ya cómo funciona la temática, ¿cierto? Hacemos preguntas de acá, a cada una por separado, selección múltiple, y luego ustedes van al cara a cara. ¿De acuerdo? Acérquense un poquito más hacia adelante ambos. Entonces, vamos a empezar. Primera pregunta para Cintia. Entonces, tomamos la pregunta. La pregunta es histología. Para nombrar la forma de un epitelio estratificado, se toma en cuenta: opción A, el estrato que tiene contacto con la luz. B, el estrato más basal. C, el estrato que tiene contacto con la lámina basal. O D, el primer estrato de basal a superficial. Repite el orden de las opciones. A, el estrato que tiene contacto con la luz. B, el estrato más basal. C, el estrato que tiene contacto con la lámina basal. O D, el primer estrato de basal a superficial. Ver el estrato que tiene contacto con la lámina basal. El estrato que tiene contacto con la lámina basal. La respuesta correcta es el estrato que tiene contacto con la luz.
No importa de verdad qué cantidad de hileras tenga un epitelio, siempre lo nombramos si es estratificado por la forma que tenga la hilera más superficial. Entonces vamos con Yarleni. Entonces, tu pregunta, Yarleni, de genética. En el retinoblastoma hereditario se observa que 9 personas de 10 que presentan mutaciones en el gen RB presentan el tumor, mientras que el restante 10% no presenta ninguna manifestación durante su vida. El ejemplo anterior, ¿a qué variación de la expresión de la herencia autosómica dominante se refiere? A. Neomutación. B. Penetrancia. C. Expresividad variable. O D. Heterogeneidad. ¿Me puedes repetir la respuesta? Claro. A. Neomutación. B. Penetrancia. C. Expresividad variable. O D. Heterogeneidad. La B. La B dice penetrancia. Correcto. Vamos con Cintia nuevamente. Entonces, la pregunta de Cintia de histología. Wow, Cintia, histología te ama. Dice, aquel tejido epitelial que se caracteriza por una hilera de células con distintas alturas, por lo que no todas pueden llegar a su superficie apical, pero todas hacen contacto con la lámina basal. Corresponde a, opción A, epitelio plano estratificado, opción B, epitelio cúbico pseudoestratificado, opción C, epitelio cilíndrico pseudoestratificado o opción D, epitelio de transición. Opción C, cilíndrico estratificado. Correcto. Entonces, Yarleni, vamos contigo nuevamente. Entonces, Yarleni, tu asignatura es fisiología. ¿Cuál de las siguientes organelas se encarga de la desintoxicación de fármacos? A. Aparato de Golgi. B. Retículo endoplásmico agranuloso. C. Ergastoplasma. O D. Proteasomas. Repíteme, por favor. Claro. A. Aparato de Golgi. B. Retículo endoplásmico agranuloso. C. Ergastoplasma. O D. Proteasomas. Golgi. La respuesta correcta es retículo endoplásmico agranuloso, que es otro nombre de llamar al retículo endoplasmático liso, que es el que se encarga de la desintoxicación de fármaco dentro de las células. Entonces, todo reñido hasta ahora. Déjame en los comentarios quién tú crees que va a salir victoriosa de esta interesante, ¿verdad?, último enfrentamiento de la primera ronda. Entonces vamos con la última pregunta de Cintia. Entonces, Cintia, pregunta de anatomía. Todas son arterias que salen del tronco celíaco, excepto A. Hepática común. B. Esplénica. C. Gástrica izquierda. O D. Gástrica derecha. C, gástrica izquierda. Mal. Gástrica derecha era la respuesta correcta. Por poco, ¿eh? Por poco. Yarleni, vamos contigo nuevamente. Y a tomar una pregunta. La pregunta de Yarleni es sobre anatomía. La cara anterior del corazón está compuesta principalmente por A. Aurícula derecha. B. Aurícula izquierda. C. Ventrículo derecho. O D. Ventrículo izquierdo. Repiten la respuesta, por favor. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. La cara anterior. Así es. Está compuesta principalmente por, dígase, ¿cuál de esas
cavidades, por así decirlo, es la que compone la mayor cantidad de la cara anterior del corazón? Aurícula izquierda. La respuesta correcta es ventrículo derecho. Bien, entonces vamos a pasar ahora a la segunda etapa. Esto sigue estando muy reñido, entonces vamos a ver cómo esto se desenlaza. Recuerda dejar en los comentarios si te sabes alguna de las respuestas, si crees que una de las preguntas son difíciles, si crees que algunas son fáciles, si crees que alguien tuvo suerte. Recuerda dejar todo eso en los comentarios. Entonces, ya en la segunda fase, vamos a primero dar la oportunidad a Cintia, que diga primero la asignatura y luego haga la pregunta correspondiente. Mi pregunta es de anatomía. De anatomía. ¿Cuáles son las estructuras que no están cubiertas o aisladas por la barrera hematoencefálica? Que no están cubiertas por la barrera hematoencefálica. ¿Qué estructuras no están cubiertas por la barrera hematoencefálica? Tiene que decir los 3 componentes. Habla ya, porque imagínate. 3. Mencionar 3 valida la respuesta. Ah, ok, ya entendí. Son muchas, pero con 3 se valida la respuesta. Con que menciones 3 estructuras, Yarleni, con solamente mencionar 3, Que no cubre la barrera hematoencefálica. que no cubre la barrera hematoencefálica, pues se te da como válido el punto. No me sé. La verdad, concursante no responde la pregunta. Entonces, Cintia, las 3 estructuras que están cubiertas por la barrera, perdón, que no están cubiertas, 3 estructuras cerebrales que no están cubiertas por barrera hematoencefálica serían. Entonces, el lóbulo posterior de la hipófisis, glándula pineal, plexos coroideos. Hay algunas más, pero esas 3. De acuerdo. Entonces, esa fue tu primera pregunta, ¿cierto? Sí. Entonces, le vamos a dar la oportunidad ahora a Yarleni. Primero di la asignatura y luego hace la pregunta. Fisiología. De fisiología. ¿Me puedes decir los 2 puntos de control de la fase G2? Eso sería genética. Perdón, sí, genética. Genética dice, la pregunta de ella es, ¿cuáles son los puntos de control de la fase G2 de la división celular, o del ciclo celular, mejor dicho? Morí. Me rindo. Entonces, lamentablemente Cintia no responde, entonces Yarleni, ilumínanos. Son 2 puntos de control. Está el punto de control de daño del ADN en G2 y el punto de control del ADN no duplicado. Jurado, validamos, correcto. Bien, entonces vamos nuevamente con Cintia. Bien, mi pregunta es de bioquímica. ¿Cuál de las proteínas que componen la cadena respiratoria es una hemoproteína? O sea, ¿cuál de los complejos? De los complejos, exacto, de la cadena respiratoria es una hemoproteína. Una hemoproteína. ¿Cuál de los complejos de la cadena respiratoria, verdad, contiene un grupo hemo? Tiene un grupo hemo. Es una hemoproteína. Tiempo. Entonces, lamentablemente, Yarleni no pudo responder y Cintia dice que la respuesta es Citocromo C. el citocromo C, que sería el complejo 3. El complejo 3, de acuerdo. Déjelo ahí. Bien, entonces, este es un escenario un poquito interesante porque tenemos, nos falta una. Sí, ella para mí. ¿A ella le falta una? Sí. Ah, verdad, sí, mala mía. Entonces nada. Entonces, Yarleni. Bien, entonces, Yarleni, vamos con tu última pregunta. Eso sí es de fisiología.
¿Me puedes decir los dos compartimientos de líquido y su porcentaje? Los tres compartimientos de líquido y su porcentaje. Bien, tenemos el compartimiento intravascular que tiene, o sea, intracelular, el primero. Déjame ver el porcentaje, realmente no me acuerdo. El segundo porcentaje es el extracelular, que tiene como un 24%, y también está el de líquido transcelular, que ese tiene como un 1%, pero el primer porcentaje... Vamos a ver qué dice el jurado por la respuesta. No la da válida. Entonces, Yarleni, ilumínanos. Sí, el líquido intracelular tiene un porcentaje de 40%, extracelular 15%, y el último es el citoplasma de 5%. Eso es intracelular. El plasma 5%. De acuerdo. Entonces, repite nueva vez para que quede claro. Intracelular, un porcentaje de 40%, extracelular, porcentaje de 15%, y plasma, un porcentaje de 5%. De acuerdo. Entonces, esto es un resultado un poquito interesante que tenemos el día de aquí. Si ustedes están tan nerviosos como yo, o si no saben qué va a pasar aquí, por favor dejen en los comentarios cuál de ellas dos ustedes creen que pasará a las semifinales. Entonces ahora tenemos el primer empate de Tournaments, por lo que, como dictan las reglas, yo sacaré una pregunta de la caja y una vez yo saque la pregunta de la caja, la participante que primero toque el botón, es un poquito obvio porque su mano va a quedar, ¿verdad?, debajo, y responda la pregunta correctamente, pues es la ganadora de esta ronda y pasa a las semifinales. Ojo, cuando yo lea la pregunta, yo no le voy a decir las opciones. ¿De acuerdo? Así que si usted sabe la respuesta, usted toca el botón y dice la respuesta. ¿De acuerdo? En el caso de que ninguna se sepa la respuesta, pues ahí yo sí le doy las opciones. Y si alguien se la sabe, pues toca el botón y mismo procedimiento. ¿De acuerdo? En el caso de que ninguna se la sepan, pues volvemos a sacar de la caja. ¿De acuerdo? Y tienen que esperar que él termine la pregunta. Ustedes se la sepan, tienen que esperar que él termine de leer. Es importante que tienen que recordar, ¿verdad?, que yo termine la pregunta, que yo termine de completar la pregunta, ¿verdad? Que haya una pausa para ustedes entender, ¿verdad?, que deben de tocar el botón. Entonces, tengo la pregunta. La pregunta es genética. La pregunta dice: el ciclo celular está regulado por un conjunto de proteínas denominadas ciclinas, que conjunto con las quinasas dependientes de ciclina, permiten que las células avancen a lo largo del ciclo celular. ¿Cuál es el complejo ciclina-quinasa dependiente de ciclina que permite que la célula avance hacia la fase M del ciclo celular? Yarleni. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cuál es el complejo ciclina-quinasa dependiente de ciclina que permite que la célula avance hacia la fase M, o sea, la mitosis del ciclo celular? Que permite que avance la fase M. Entonces, ciclina, se me fue. Tiempo. ¿Se la sabe, Cintia? No exactamente. Entonces le vamos a dar las opciones. En el dado caso de que alguna se la sepa, pues toque el botón. Opción A: quinasa dependiente de ciclina 1, ciclina B. Opción B: quinasa dependiente de ciclina 2, ciclina E. Opción C: quinasa dependiente de ciclina 2, ciclina A. Opción D: quinasa dependiente de ciclina 4, ciclina D. Yarleni. Ok, para que pase a la fase M, ese es ciclina,
Ciclina B y CDK6. No. O sea, no era una de las opciones ni siquiera. Claro. Tiene que responder Cintia. Cintia. Bueno, era, a ver. Hasta a mí se me olvidó. ¿No se puede repetir? Ok. Ok. A, CDK1, ciclina B. B, CDK2, ciclina E. C, CDK2, ciclina A. Y D, CDK4, ciclina D. CDK4, ciclina D. ¿Repite? CDK4 es la última que dijiste. No, La segunda opción. tampoco. Volvemos a sacar una pregunta de la caja. La respuesta correcta, por cierto, era ciclina B, CDK1. ¿De acuerdo? Pero en la última, Mira, por favor, tu tipo de pedir. No, se pide que repite porque tú estás pensando. Exacto. Si Ok. vas a responder es porque sabes lo que vas a hacer inmediatamente. Ok. Entonces, la pregunta es de fisiología. El volumen de reserva inspiratoria se define como... Volumen de reserva inspiratoria. Es el volumen de aire que, o sea, es el volumen de aire resultante luego de una inspiración máxima. Luego de haber extendido totalmente, inspiración forzada, luego de una inspiración forzada. No. Volumen, el significado de volumen de reserva inspiratoria. Así es. Ok, por lo que tengo entendido, el volumen de reserva inspiratoria es la cantidad de aire que entra a los pulmones. Al haber acabado la expiración. No. Le diré las opciones. A. El volumen de aire. Tienen que esperar, recuerden que tienen que esperar que yo termine la última opción. A. El volumen de aire que se inspira o se expira a cada respiración normal. B. Es el volumen adicional de aire que se puede inspirar desde un volumen corriente normal y por encima del mismo cuando la persona inspira con una fuerza plena. C. Es el volumen adicional máximo de aire que se puede expirar mediante una expiración forzada después del final de una expiración a volumen corriente normal. La última. La segunda. No he terminado, falta una opción. Yo vi que ella fue, yo fui atrás de ella. Yo dije son 3. Entonces, D es el volumen de aire que queda en los pulmones después de una expiración más forzada. Entonces, Cintia, como tú fuiste la primera que tocaste el botón ahorita, ¿cuál respuesta es la correcta? Como es reserva inspiratoria, la opción B. La opción B. correcto. Bien, chicos, entonces después de esta interesante batalla, de esta ardua batalla, de esta extensa batalla, tenemos que felicitar a Cintia por ser la ganadora, ¿verdad?, de esta extensa ronda. Un aplauso. Recordarle a todos que si les gustó mucho este episodio, que si tú tienes ya uno de tus favoritos de los participantes que hayan estado, escríbelo en los comentarios y apóyalo a través de nuestras redes sociales. Es importante también decir que aquí todos ganan y como esta última ronda no es la excepción, le vamos a entregar también los premios a Yarleni. ¿Y por qué no me lo paso? Entonces, Yarleni, ¿verdad? Como es de costumbre, te damos tu bono de consumo en Greenhouse RD y también un taller de electrocardiografía patrocinado por Mi Esteto. Gracias. ¿Puedes como saben, mi nombre es Yarleni, tengo 18 años y para los que no me conocen, yo estoy estudiando de premédica. Este es mi segundo semestre y realmente esperaba llegar más lejos, pero
me siento muy orgullosa por donde llegué. Muy bien. Bien, y así concluimos el primer episodio de Tournament. Si te gustó tanto como a mí, comenta. Si quieres ver la semifinal y las finales que se pondrán en este mismo canal de YouTube pronto, suscríbete y comenta cuál es tu participante favorito. También puedes apoyar a los participantes dándole like a las fotos que se subirán en el Instagram de Tournaments de cada uno de ellos. Y así podrás apoyar a tu participante favorito.